Solo confirmando, ya ven la grabación, ¿verdad? Muy bien. Les decía, en el campo generalmente, pues se dan mucho los experimentos simples, pero en el tema de los arreglos factoriales también se utilizan bastante. ¿Por qué? Porque obviamente uno aprovecha el espacio para poder evaluar dos o más factores. El día de ayer, no, el miércoles, perdón, que fui a hacer la última supervisión con los estudiantes que están en PAFS, un estudiante me estaba indicando que a la empresa le interesaba que se hicieran casi que 5 experimentos, o a la empresa le interesaba que se hicieran 5 experimentos, porque tenía 5 variedades. Sin embargo, yo le decía que podía hacer un solo experimento en donde tuviera el arreglo factorial, pero a la empresa no le interesaba saber qué variedad era la mejor entre todas, sino que le interesaba saber dentro de los tratamientos que tenía cómo funcionaban esas variedades. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿para qué hacer un arreglo factorial si se pueden hacer 5 experimentos simples, por ejemplo? Sin embargo, también podría venir y considerarse, como era a nivel de laboratorio en el tema de cultivo de tejidos, muy interesante, por cierto, el tema. Igual se podía hacer u ordenar de la forma en la que pudiera quedar como un arreglo bifactorial, combinatorio en este caso, o bien se podía trabajar de forma individual, que es como él lo va a trabajar y lo va a presentar a la empresa, que es lo que a ellos les interesa. Entonces, voy a esto, que quiero que les quede bien claro. No se amarren con lo que la literatura dice, sino que deben de buscar la forma en cómo eso puede funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente cuando llegan para iniciar alguna actividad de investigación, se llega con la idea de que la teoría es eso y así tiene que ser, y no es tan así. Obviamente la teoría sirve para guiarnos, pero hay algunos elementos, como por ejemplo, es que a mí mi cálculo me dice que tienen que ser 5 repeticiones, pero si no las tengo, ¿sí? Pues tampoco me voy a poner a buscar de dónde, si no hay, si tengo para 3, lo hago con 3. De todos modos, en el Andeva se vuelven a calcular los temas estos de los grados de libertad. Van a ser menos, obviamente, pero eso no le quita que no significa que no pueda realizarse. Entonces, dentro de eso de los arreglos factoriales, este arreglo trifactorial en parcelas subdivididas es muy similar a la parte conceptual del arreglo bifactorial en parcelas divididas. La diferencia es que acá vamos a tener 3 procesos de aleatorización, no 2 como los teníamos en el bifactorial en parcelas divididas. Entonces indica que el diseño en parcelas subdivididas implica 3 instancias de aleatorización, por lo tanto el análisis se deberá tener en cuenta 3 errores diferentes. En el de parcelas divididas se tienen 2 errores, el error A y el error B. Y en el parcelas subdivididas, que sería el arreglo trifactorial, vamos a hablar de 3 procesos de aleatorización, por lo tanto 3 errores. Uno para la parcela principal, uno para la subparcela y otro para la subparcela. En términos coloquiales es parcela grande, parcela mediana y parcela pequeña. Así es como deben de pensarlo ustedes. Ahora bien, ¿cómo lo llevo yo a campo? Esta parte voy porque esto es muy importante que ustedes lo tengan. Cuando se les pide que hagan protocolos, ustedes tienen que enfocarse en cómo va a elaborarse el croquis de campo. Si ustedes no saben cómo se puede distribuir en campo, o si a estas alturas todavía no logran usar las herramientas que ya se les dieron para poder analizar cómo hacerlo, entonces estaríamos mal. ¿Por qué? Porque no son recetas de cocina, sino que son elementos que se les dan a ustedes para que ustedes analicen todos los recursos que pueden utilizar para poder ejecutarlo en campo. Entonces solo quiero un Jamboard para poderles proyectar.
Solo abro el Jambo, disculpen. Muy bien, les decía entonces, cuando estamos hablando del arreglo trifactorial y estamos considerando tres factores y estamos considerando que esos tres factores tengan un arreglo, entonces podríamos tener un diseño de, digamos, un arreglo trifactorial combinatorio. Perdón, no, en este caso es un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en completamente al azar. Un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en bloques al azar. O un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en cuadrado latino. ¿Lo podemos hacer? Claro que se puede hacer. Ahora bien, era lo que les decía. En cuadrado latino se complica, pero si nos tocaría hacerlo en cuadrado latino, tengo que tomar como base la parcela grande o la parcela principal, que no necesariamente la parcela principal es la parcela más importante. Recordemos eso en base a la parte teórica que hemos estado observando. Entonces, entendiendo esa parte, necesitamos que primero decidamos qué diseño vamos a utilizar. Si el diseño, como les estaba diciendo, de completamente al azar o el de bloques al azar. Vamos a hacerlo con el de bloques, porque el de completamente al azar, ustedes ya saben que la aleatorización pues es mucho más sencilla, porque no hay un arreglo como tal, sino, o digamos, la aleatorización pues obviamente me permite ubicar incluso a la par algunos tratamientos. Entonces, entendiendo esta parte, si lo hacemos en completamente al azar, como les estaba indicando, y planteamos que tenemos el factor A, ¿sí? Tenemos el factor A. Y hablamos del factor A, vamos a dejarlo como A1 y A2, ¿sí? Luego tenemos el factor B. Y vamos a hablar que tenemos B1, B2 y B3. Y vamos a hablar que tenemos el factor C. Que tenemos C1 y C2, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que tenemos que ir viendo es cuando es un arreglo en este caso trifactorial, fíjense que ya no es tanto usemos la fórmula como lo hemos hecho anteriormente, sino que por lo menos debemos de garantizar tener 3 repeticiones, por lo menos. Sin embargo, siempre que se haga esto en las fórmulas para poder encontrar el número de repeticiones, se tiene que utilizar la fórmula del factor más importante, que en este caso sería la C, ¿sí? Para encontrar el número de repeticiones, pero no se vuelve como que muy impráctico esa fórmula cuando ya tenemos tantas combinaciones de tratamientos que entre más grande sea la combinación de tratamientos, menos repeticiones me va a plantear. Entonces siempre aparecen solo 2 o 3 generalmente. Por eso es por regla es que por lo menos 3. Lo ideal es que sean 4 cuando yo quiero hacer ya las combinaciones. Por ejemplo, ¿cuántas combinaciones o cuántos tratamientos tendría yo acá con estos niveles de esos factores? ¿Alguien que esté despierto? 12, ingeniero. 12. Muy bien, 12. Tenemos 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Serían 12 combinaciones y cada combinación representa un tratamiento. Si ustedes a la fórmula del error del factor C le ponen 12 tratamientos, les va a dar 2 repeticiones nada más. No sé si me explico. Entonces, en estos arreglos generalmente
cuando se meten las fórmulas salen muy pocas porque las combinaciones se convierten en tratamientos. Entonces salen muy pocas repeticiones. Por eso en principio, se los estoy diciendo, se utilizan por lo menos 3. ¿Sí? Ideal de 4 en adelante. Entonces, en este sentido, si nosotros venimos y tenemos un área donde vamos a ver, vamos a decir que aquí está la gradiente de variabilidad, que es muy importante que ustedes siempre la identifiquen en campo, que puede ser una pendiente, que puede ser una sombra, que no sé, o en animales puede ser la edad, puede ser el peso, o a nivel de laboratorio, por ejemplo, o hay incluso algunos tratamientos que se convierten en factores, fíjense. Es bien interesante cómo uno puede ir jugando en la forma en cómo lo va estructurando. Entonces, digamos que aquí tenemos una gradiente de norte a sur. Aquí tenemos el norte. Vamos a hablar de que tenemos que hacer por lo menos 3. Hagamos 3 repeticiones que serían 3 bloques, ¿verdad? Perdón, los bloques tienen que ser del mismo tamaño, ¿verdad? Vamos a borrar este. Muy bien. Entonces, ¿alguien me puede decir la lógica que haría? Si queremos venir y hacer un croquis de campo de un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en bloques al azar. Aleatorizar la subparcela dentro de la parcela grande. Muy bien, pero ¿cuál sería la parcela grande? ¿Qué factor sería la parcela Factor grande? B. ¿Cómo? Factor B. B. La parcela grande, ¿seguro? Yo digo que sí. Es el factor C. Es el factor C, es el factor menos importante. Entonces, ¿en cuánto dividirían ustedes el bloque? En 2. 2. Exactamente. Entonces lo dividimos a la mitad y a la mitad. Muy bien. Ya tenemos dividido en 2, que sería el factor C, que es el factor menos importante. Entonces, digamos que acá caiga, no sé, hablemos C2, C1, según la aleatorización, ¿no? C1, C2, que puede darse. C2, C1, por ejemplo. Aquí ya estoy aleatorizando mi parcela grande. Y esa es la primera instancia de aleatorización. Luego me voy a la subparcela, que sería la parcela mediana, que sería el factor B. Entonces, divido en 3. Mi parcela grande. Y aleatorizo dentro de la parcela grande los niveles del factor A. Perdón, los niveles del factor B. Entonces vamos a tener aquí, no sé, hablemos de B. Vamos a ver. Vamos a dejar afuera mejor. Tenemos acá B1, B3, B2, por ejemplo. O B2, B3, B1. Y así sucesivamente también en la otra, en el otro bloque aleatorizo. Ahora que ya tengo aleatorizada la subparcela, voy a venir y voy a aleatorizar dentro de la subparcela la subparcela. Entonces, ¿en cuánto tengo que dividir cada subparcela?
En 2. En 2. En 2. En 2. Exactamente. Lo dividimos en 2. Entonces voy a dividirlo con este color. Vamos a ponerle otro colorcito mejor. Divido en 2 cada subparcela. ¿Quién tiene activado su audio? Tengan cuidado. En 2 cada subparcela. Y dentro de esa subparcela, entonces voy a aleatorizar. Perdón, ahí lo dividí en 3, ¿verdad? 2, 3, sí. Porque nadie me dice. Miren ustedes, se encuentra Marroquín, ¿no? ¿No está? Okay. ¿Marroquín Sarita o Marroquín Melanie? ¿Quién es que pregunta bastante y aporta bastante? Sarita. Sarita. ¿Sarita? ¿Ok? Sí, ¿No Sarita. está? Eso es lo malo cuando alguien se vuelve una persona que aporta, ¿verdad? Ustedes se reconoce cuando no está o se extraña, por así decirlo. Muy bien. Espero que me escriba y que esté bien. Muy bien, lo dividimos en 2. En 2. Y en 2, ¿sí? Entonces vamos con el factor, sería A1, A2, si lo estoy aleatorizando. A2, A1, podría ser A2, A1, podría ser A1, A2, A1, A2, A2, A1. Recuerden que eso lo tenemos que hacer aleatoriamente. Entonces, ahí ya, si ustedes se dan cuenta, en esta primera unidad experimental que tenemos acá, tendríamos el tratamiento A1, B1, C2. ¿Sí? En esta unidad que tenemos acá, en unidad experimental. Entonces acá, ¿cuántas unidades experimentales tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que es el número de combinaciones que habíamos estado platicando. De ahí, de esta forma de aleatorización, es que devienen los errores que hemos estado platicando, que deben de considerarse dentro del análisis. ¿Alguna duda con esta parte? ¿No? Muy bien, ahora díganme ustedes, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el arreglo es un arreglo es un diseño completamente al azar? ¿Qué aleatorizan primero? Hagámoslo acá. Si es al azar, nosotros sabemos que tenemos que dividir en cuánto mi área. En 3. Toda el área, ¿en cuántas parcelas? Si estamos hablando de 3 repeticiones. Tengo un área En grande. 2. ¿Cómo? En 2. ¿Solo en 2? ¿Seguro? En 3. Tendría, En 3, Inge. ¿En 3? no tendría que ser en 6, ingeniero. Exacto. Es en 6. ¿Por qué? Porque tenemos el factor C, que es el factor, que es la parcela principal o parcela grande, que son 2 y son 3 repeticiones, lo tengo que dividir en 6.
y en esos 6 aleatorizar la parcela, la parcela. Puede que me quede, digamos acá, no sé, C1, C2, acá C2, acá C2, aquí C1 y acá C1. Entonces ahí tengo 1, 2, tengo 3, mis 3 repeticiones del factor menos importante, que sería la parcela principal. Mis 2 repeticiones de cada uno de ellos. ¿Sí? Luego, dentro de esa parte, ¿qué tengo que hacer? Ahora aleatorizar dentro de esta parcela grande que tengo acá, la subparcela. Vamos a cambiarle de color para que se vea. Entonces, como son 3, entonces lo divido dentro de 3. Acá. Entonces ya tengo que aleatorizar en este caso sería la subparcela. Puede quedar como B2, B3, B1, B1, B2, B3. Puede darse así aleatoriamente. ¿Sí? Y así sucesivamente con cada uno, ¿verdad? Vamos a hacerlo para que quede ahí. B1, B3, B2, B3, B1, B2, B3, B2, B1, B1, B3, B2. ¿No? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir en 2 mi subparcela, que es el factor más importante y va a ser mi subparcela, que al final va a ser mi unidad experimental. Entonces lo dividimos en 2 acá, 2 acá. Perdón. Ingeniero, Sí, ahí lo estoy viendo en sigo 3. haciéndolo. Sí, gracias. Sigo haciéndolo. No entiendo por qué lo divido en 3. Creo que es por inercia. Gracias por recordarme. A ver cómo lo logramos arreglar acá. Muy bien, vamos a ver, se divide en 2 acá, se divide en 2, ¿no? Aparte, en 2 esto, en 2, en 2 y en 2. Y luego dentro de esto, entonces aleatorizo mi factor. Aquí me podría quedar A2 y A1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y en esta primera unidad experimental, entonces lo que voy a tener va a ser el A2, B2 y el C1. Me explico, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Pues obviamente en que cuando es completamente al azar, pues definitivamente puedo tener algunas combinaciones o algunos factores o algunos niveles de iguales que queden juntos que no habría problema. Obviamente tengo que garantizar que existen condiciones realmente homogéneas. ¿Alguna duda con esta parte? ¿No? Todo claro, Inge. ¿Todo claro? Muy bien.
Vamos a continuar entonces con la presentación. Inge, ¿Sí? buenos días. Fíjese que solo quería comentarle que es que era que mi computadora sufre problemas y pues no puede entrar luego, disculpe. Bueno, no tengas pena. Se te extrañaba, por eso era que estaba preguntando si estabas presente o no. Bueno, dije, pero ya estoy aquí. Muy bien, bienvenida. Entonces, como les estaba diciendo, ya se explicó toda esa primera parte de cómo es que debe de hacerse un croquis a nivel de campo. Ya vimos que hay 3 instancias de aleatorización, ¿verdad? Ahora bien, dice, en Infostat solo se debe declarar los errores correspondientes a la parcela principal y a la subparcela, ¿sí? Ya que el tercero de los errores queda declarado por defecto. El error para la parcela principal es la interacción entre el bloque y el factor que fue asignado en la parcela principal. Y el error para la subparcela está dado por la interacción entre el bloque y el factor que está en la subparcela, más la interacción triple de los factores de bloque, parcela principal y subparcela. El modelo estadístico, ahorita esto no, que no les vaya a reventar la cabeza con esa parte, ahorita se los voy a explicar, es muy sencillo. Pero este sería el modelo estadístico. Si se dan cuenta ustedes, pues obviamente lo que el modelo estadístico busca es definir cada una de las fuentes de variación que están definidas dentro del arreglo como tal, considerando el diseño. Entonces, volvemos a lo mismo. Como este tiene bloques, entonces es un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en bloques al azar. Pero si fuera un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en completamente al azar, se le quita el término bloque. O si fuera un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en cuadrado latino, se le agrega el efecto hilera y se le agrega el efecto columna. Aunque ya llegar a eso es, como les estaba diciendo, es irse complicando y la verdad es que uno no debería de ir buscando o no debería de buscar lugares en donde existan tantas interacciones. Al contrario, lo que uno debería de hacer, y eso se lo decía o siempre se lo digo a los estudiantes, es como un bebé, tratar de ponerlo en el mejor lugar, que esté en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es comparar, no me interesa estimar. Eso fue lo primero que les dije yo y recuerdo yo el primer día de clases. Entonces, si ustedes lo ven ahí, lo cual significa que la variable respuesta YJKL está en función de la media general, del efecto del i-décimo nivel del factor A, del efecto del j-décimo nivel del factor B, del efecto del k-décimo nivel del factor C, de la interacción entre el décimo nivel del factor A con el j-décimo nivel del factor B, de la interacción del i-décimo nivel del factor A con el k-décimo nivel del factor C, de la interacción entre el j-décimo nivel del factor B con el k-décimo nivel del factor C, de la interacción entre el i-décimo nivel del factor A, el j-décimo nivel del factor B y el k-décimo nivel del factor C, del efecto del enésimo bloque y del error experimental asociado a la i punto enésima parcela grande, del error experimental asociado a la ij punto enésima subparcela y del error experimental asociado a la IJK enésima parcela pequeña. Bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal, los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales, con esperanza cero y varianza constante. Repito, jóvenes, siempre tienen que contextualizar ustedes tanto el modelo como las hipótesis. Siempre. Si ustedes me ponen, todos los tratamientos son iguales, eso no está bien. ¿Sí?
Me tienen que decir qué tratamientos son los que ustedes están utilizando. Entonces, sería la combinación del nivel no sé, hablemos de 3 factores, por ejemplo. La combinación bueno, como estamos viendo, eso sería ya la interacción triple, ¿verdad? Pero, digamos, todos los niveles o todos los niveles del distanciamiento de siembra son iguales, por ejemplo, o al menos un distanciamiento es diferente. ¿Sí? Ya la interacción, ya mencionan cada una de las combinaciones que se tienen en la interacción. Así es como lo deben de ir contextualizando, que eso ya lo hemos estado diciendo en varias ocasiones. Esta es la base de datos, si se pueden dar cuenta, ni siquiera se mira, ¿sí? Lo metemos a Infostat. Esta es la forma en cómo arreglamos, ¿ven? ¿Sí, García? Solo me quedó un poco de duda en el modelo estadístico, Ajá. en los errores de parcela, bueno, parcela grande, subparcela y parcela pequeña. Ahí mencionamos directamente, digamos, distanciamiento, si es parcela grande o así, no, o no entiendo. En el error, no, porque en el error lo que tenés que hacer es, bueno, para saber qué es parcela grande, decís, digamos, qué factor es el de la parcela grande. Sí, Eh, ahí lo podrías, no sé, como lo vimos anteriormente, el error experimental asociado al efecto en este caso sería de la parcela grande que corresponde al factor distanciamiento, por ejemplo. O de la subparcela que corresponde al factor riego. O de la subparcela que corresponde al factor, hablemos ¿de qué? De manejo de plagas, no sé. No sé si me explico. No sé si por ahí va tu pregunta. sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Miguel, Sí. disculpe, yo tengo una pregunta. Ajá. Fíjese que yo me confundí un poco al momento de estar viendo este modelo estadístico porque ahí dice que YJKL, pero por lo que estoy viendo es de que L es el efecto bloque. Entonces, digamos, para hacerlo ya en completamente al azar, iría igual, digamos, YJKL, pero sin BL o solo YJK y No, sin solo BL también. sería JJK, porque entonces ya sería el Ah, bueno. error EI.K. EIJ.K, EIJK. Le quitas el L porque el L Ya. corresponde al factor bloque, en este caso sería a la fuente de variación bloque. Y si tuvieras, Sí, bueno. digamos, una hilera o columna, entonces la hilera sería L y la columna sería, ¿qué le sigue? M. Entonces ya tu error sería EI.M, EIJ.M, EIJKLM. ¿Me explico? Ya, entonces sí sería igual con los otros. Sí, pero sería igual entonces con los otros modelos, porque yo sí tenía dudas y había que quitarle lo Sí, del sí, sí, efecto recordate bloque. que los subíndices que tenés ahí es porque estás haciendo referencia prácticamente a las fuentes de variación que tenés. Y las fuentes de variación son el factor A, el factor B, el factor C y en este caso el bloque. Por eso es que tenés I, J, K, L. Ah, No sé ya. si se va Y entendiendo también la tenía lógica. otra, ¿Mm? sí, pero tenía otra pregunta con lo que le estaba explicando el compañero. No sé si ahí tenemos que especificar la cantidad de parcelas Sí, grandes y hay que pequeñas en el hacerlo modelo. porque I punto elésima significa la cantidad de parcelas grandes. ¿Cuántas parcelas grandes hay? Ah, Obviamente considerando las repeticiones. ¿Sí? sí. Ah, bueno. Sí, gracias. Muy bien, y por eso IJ, si te das cuenta, IJ punto elésima está hablando de la cantidad. IJK elésima está hablando de cantidad. Y ésimo quiere decir cantidad, o sea, ¿cuántas hay de esas? García. Entonces, ingeniero, no cambiamos digamos, el efecto bloque
por repetición, porque recuerdo que en un modelo sí se tenía que cambiar eso en completamente al azar. Perdón, repetime tu pregunta. Ah, que en el, el efecto bloque, Ajá. ese no tenemos que cambiar por, digamos, el número de repeticiones. Por el número de repeticiones, Ah, ¿en qué? en completamente al azar. No, no, no. Es que recordate que tu modelo, tal vez, yo creo que lo decís por lo que se considera en Infostat, de que en Infostat no le pones B, sino que le pones R, porque no es que sea bloque, sino que es la repetición y sí se toma en cuenta para el análisis. Me imagino que por eso lo decís. Ajá, sí, por eso lo decía. Pero recordate que no, el modelo va en función de las fuentes de variación que realmente tenés y en bloques en completamente al azar no hay un efecto bloque, por lo tanto no lo tenés que poner en el modelo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si no hay dudas, entonces les decía que esta es la forma en cómo debe de arreglarse, o sea, el procedimiento de arreglo trifactorial en parcelas subdivididas bajo el diseño de bloques al azar. Y para el presente ejemplo, abrir en datos de prueba el archivo parcela subdiv, que eso está en Infostat, ahorita lo vamos a ver. Ir a análisis de varianza y en la solapa que aparece debe escribirse lo siguiente. Y así es como ustedes deben de venir y arreglar, si se dan cuenta, la forma de o el arreglo que debe dársele a Infostat o indicarle a Infostat para que haga este diseño, que es el arreglo trifactorial en parcelas subdivididas bajo el diseño de bloques al azar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bloque, que es tenemos el bloque lab por block por lab, ¿sí? Variedad partido lab, por variedad por bloque, variedad por lab. Bueno, en este caso estaríamos hablando que es mayor. Ustedes lo pueden visualizar ahí, ¿verdad? Luego dividido entre lab mayor que bar por bloque, luego lab por bar, no, lab mayor que bar por bloque, luego fer, bar por fer, lab fer y bar lab fer. Esta última parte estamos hablando de fertilización, de variedad y estamos hablando de labranza, que serían los tres factores que se están utilizando. Y el bloque, si ustedes se pueden dar cuenta ahí, lo estamos como metiendo dentro de todo el análisis para poder indicarle los errores que yo creo que yo quiero que tome en cuenta. Entonces, ahí lo único que tienen que ver ustedes cuando les toque hacer el suyo, que de hecho para eso, de eso se trata, de que estén practicando, de que la labranza o el bloque en este caso, o la labranza, tendremos que definir si es qué parcela es, si es la parcela grande, la parcela pequeña o es la parcela mediana. En este caso, la labranza tendría que ser la parcela grande, ¿sí? Luego de la labranza tendríamos la parte de la variedad, que sería la parcela mediana, y la fertilización, que sería la parcela pequeña. O sea, en ese orden va. Fer es la fertilización, factor más importante, que es la parcela pequeña. Variedad es el factor, digamos, el segundo factor. Aunque a mí no me gusta hablar de importancia en estos temas, porque les estaba diciendo yo que no es tanto por importancia, sino es por facilidad de manejo. Entonces, la variedad sería la subparcela y en este caso, la parcela, sería la subparcela es fertilización, la subparcela es la variedad y la parcela principal es la labranza. Si ustedes se ponen a pensar, es más fácil que ustedes la labranza la hagan en un solo espacio y que hagan toda esa labranza en ese espacio y luego dentro de ese espacio dividir las variedades y luego dentro de las variedades aplicar la fertilización, a hacerlo al revés. Porque si ustedes vienen y la labranza la ponen como parcela pequeña, tendrían que dividir todos los pedacitos para hacer distintas labranzas en un pedacito. ¿Será que eso les conviene ya proyectándonos en el campo? No.
Entonces, esas son las cosas que debemos de visualizar, ¿sí? ¿Por qué no conviene? Porque obviamente si es una labranza que tengo que hacer en un área, no la voy a partir en pedacitos, sino mejor agarro una parcela grande, en esa parcela grande hago toda la labranza y luego empiezo a dividir dentro de ella. Eso es lo más lógico, ¿no? Ese es el principio de ir viendo un arreglo factorial, la facilidad de manejo en la investigación. O por ejemplo, que ustedes quieren hacer una parcela grande, no sé, hablemos de condiciones controladas. Uno bajo Sarán y otro bajo invernadero. ¿Será que van a hacer que la parcela pequeña sea la condición controlada? ¿Consideran que eso es lógico? Y que tendrían que armar ustedes cada invernaderos chiquitos para ir dividiéndolo dentro de una parcela grande. No. O sea, eso se hace cuando se tienen recursos, pero bajo las condiciones reales en campo, ¿no? Entonces, hacia eso quiero que ustedes lleguen con analizar cómo lo harían. Obviamente a esta parte, pues hay que hacerle todos los, como les había indicado, los supuestos, ¿verdad? Aquí tenemos ya las variables, la respuesta, perdón, que tenemos del análisis de varianza. Entonces, ahí eso lo analizamos, evalúen los respectivos supuestos, lo tendrían que hacer ustedes definitivamente. Ahorita lo vamos a hacer de todos modos. Y pues dice, este modelo contiene 3 factores de interés, por lo tanto, lo primero que se debe evaluar es la interacción triple y las interacciones dobles. En este ejemplo, ninguna interacción es significativa, por lo tanto, se pueden evaluar los efectos de los factores por separado. Existen diferencias entre métodos de labranza, porque el p-valor es igual a 0.0001, que es menor al nivel de significancia. También se encontraron diferencias entre variedad, porque el p-valor es menor a 0.00001. Y por último, hay diferencia entre los fertilizantes porque el p-valor es menor a 0.0001. Y se realiza la prueba múltiple de medias para los 3 factores de forma independiente. ¿Sí? Y acá tenemos, si ustedes se pueden dar cuenta, los 3 factores. Entonces, díganme ustedes, teniendo este escenario, ¿qué tratamientos recomiendan? Háganlo en su cuaderno y me dicen. Inge, Uh-huh. yo pienso que tal vez iría a la combinación de labranza 0 por ser que tiene mayor media con la variedad 2 y con fertilización D y labranza 0, variedad 2 y fertilización C. Muy bien, entonces, me estás hablando que serían ¿cuántos tratamientos? 2 tratamientos. 2 tratamientos, ¿verdad? Estaríamos hablando que, tal como lo comentaste, labranza 0 con variedad 2, fertilización D. Labranza 0 con variedad 2, fertilización C. ¿Sí? Entonces serían las 3 combinaciones o lo pueden recomendar individualmente. ¿Por qué? Porque no hay una interacción. ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a hacerlo en Infostat entonces, jóvenes. Dije, ¿Sí? y si no hay 2, si no hay interacción, también podemos recomendar la interacción solo entre 2 factores. Perdón, como no hay interacción, ¿me Como decías? usted dijo,
como usted dijo que no hay interacción, podemos recomendarlos individualmente. Entonces, si no hay interacción, también podemos combinarlos, digo yo, ¿no? O solo sería individualmente. No, por eso lo que dijimos fue la combinación en realidad. Es que lo que tendrías que recomendar sería la labranza 0 con la variedad 2 con la fertilización D. La labranza 0 con la variedad 2 y la fertilización C. Esa sería tu recomendación. La unión de los 3 factores, pero los puedes recomendar individualmente. O sea que, digamos, la mejor labranza es la labranza 0. Pueden usar la labranza 0. O pueden usarla, en cambio, cuando hay interacción no los puedes mencionar separadamente. Por eso es un poco complicado cuando se hacen experimentos factoriales, porque un factor te afecta al otro factor. Gracias, Inge. Muy bien. ¿Sí, García? Ingeniero, a mí me quedó duda sobre la interacción entre el factor bloque. ¿Solo se hace en la parcela grande o también en las demás parcelas? La interacción, perdón, no entiendo esa parte. Como lo colocó en Infostat, bueno, como se coloca en Infostat, se indica una interacción con el efecto bloque. Por ejemplo, aquí, el efecto bloque con el tratamiento de labranza. Y en el siguiente con la labranza, variedad y el efecto bloque, pero en el siguiente no. Porque el error es por defecto. El tercer error ya lo saca Infostat, sin que vos se lo digas. No sé si me explico. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Vamos entonces a proyectarles Infostat. Muy bien. Vamos a irnos a archivo. Aquí están abrir datos de prueba. En datos de prueba hay que buscar par subdiv, habíamos dicho, ¿verdad? Aquí está. Par subdiv. Aquí se van a dar cuenta ustedes que tenemos el bloque, tenemos la labranza, tenemos la variedad, tenemos la fertilización y tenemos el rendimiento, que es la variable respuesta. Entonces, en esto, pues lo que hemos hecho siempre, ¿verdad? Vamos a estadísticas, en estadísticas vamos a hacer el análisis de la varianza y en el análisis de la varianza vamos a colocar el rendimiento como variable dependiente y los demás factores como variables de clasificación. Le voy a dar a aceptar. Acá hay que guardar residuos predichos y residuos absolutos. Y acá, miren, tengo las opciones. Si le agrego interacciones, me va a crear una de interacciones que van a ser demasiadas, ¿sí? Vamos a ver, entonces vamos a ir con lo que nos decía, la forma en cómo lo debemos de arreglar. Acá, ¿sí? Entonces tenemos el bloque, vamos a ampliar un poco esto para que ustedes lo puedan visualizar mejor que yo, y yo también. Ahí estamos, ahí lo ven mejor, ¿verdad?
¿Se dan cuenta? A veces es mejor irse despacio. Vamos a hacer. Entonces habíamos dicho estadísticas, análisis de la varianza. Ya tenemos las fuentes de variación. Entonces sería bloque. Vamos a venir y le vamos a dar la línea esta, pues yo siempre le digo la división invertida, ¿no? Tengamos cuidado porque si lo vamos a escribir tienen que ser exactamente igual como está definido. Bloque por lab. ¿Sí? Entonces, esto incluso lo podemos, venimos y ponemos lab. Siempre le hacemos esta parte invertida. Block por lab. Y luego block por lab. Tenemos el espacio. Luego vamos a tener variedad. Miren, si lo dejan con minúscula, no les va no se los va a identificar. ¿Sí? Lab mayor. Esta parte es la que les digo que por qué está o por qué se usa mayor o menor, eso no lo sé. Porque es Infostat o es la forma o los comandos que los creadores de Infostat colocaron para que Infostat entendiera y lo programaron de esa forma. Aquí tienen que tener mucho cuidado, ver que si van colocando lo que realmente es. Luego espacio, tenemos fer, tenemos var, fer, luego tenemos lab, fer, y luego tenemos la interacción triple. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya la forma en cómo esperemos que lo hayamos colocado bien y no haya faltado ninguno. Guardamos residuos predichos y residuos absolutos. Algo que les recomiendo, se recuerdan, ¿verdad? Para no estar copiándolo todo, tengámoslo por aparte en un Word para que cuando ya nos toque volverlo a copiar, porque se recuerdan cuando hacemos transformaciones o ese tipo de cosas, entonces mejor lo tengo ahí a la mano y no pierdo tiempo en estarlo volviendo a copiar. Entonces ahí lo dejamos. Le damos acá a aceptar. ¿Sí? Ahí tenemos el Andeva, pero pues obviamente para poder analizar el Andeva, primero revisemos si nos quedó igual para ver si no nos equivocamos en colocar algo. ¿Sí? Tenemos los valores, 0.23, 0.6, 0.72, 0.0076, 0.30. Excelente, nos quedó igual. Muy bien, entonces ahora lo que viene es hacer los supuestos. El gráfico, el cucuplot para la normalidad, ¿verdad? El cucuplot se lo hacemos aquí a los residuos, ¿se recuerdan? Del rendimiento. Eso es práctica. La distribución normal y vemos como que sí se alinean, ¿no? Bueno, hagamos la prueba formal, estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. Siempre se lo hacemos al tema de los residuos, del rendimiento. Le damos a aceptar. Y el 0.08, que sería mayor al nivel de significancia si usamos el 5%. Entonces, ¿quiere decir que hay normalidad o no hay normalidad, jóvenes? Sí, Hay normalidad. Perfecto, hay normalidad.
Entonces ahora vamos con la homogeneidad de varianza. Recordemos que es un diagrama de dispersión, se le hace a los residuos y se le hace a los predichos del rendimiento. Le damos a aceptar. Pues vean, veo que ahí, esa es la parte interesante, miren ustedes, y la importancia de tener bastante información y no tener pocos datos, porque aquí se puede ver que no hay ningún patrón. Entonces, si nos vamos a estadísticas. En estadística, recordemos que hacemos un análisis de varianza a una variable de clasificación y eso se lo hacemos a los residuos absolutos. Entonces, una variable de clasificación ustedes pueden elegir. Puede ser, en este caso les recomiendo que sea la parcela grande, porque es con la que ustedes trabajaron, ¿sí? Digamos, en el primer proceso de aleatorización, que sería labranza. Entonces, le doy a aceptar. No guardamos nada acá. Y acá vean el valor. ¿Hay homogeneidad de varianza o no? Sí hay. Sí, hay. Si no saliera ahí, entonces lo hacen con el siguiente, con la subparcela. Y si no saliera ahí, lo hacen con la subparcela. Y si no, pues ya entonces ya vienen y les reducen el nivel de significancia. Eso sí, ojo, el teorema del límite central no es para homogeneidad de varianza, jóvenes. Es solo para normalidad. ¿Sí? Muy bien, entonces cumplimos con eso. Ya vemos que la independencia es el proceso de aleatorización. Ya lo tenemos claro, entonces se cumplen los supuestos. Muy bien, sabemos entonces que sí podemos continuar. Vamos nuevamente a hacer el análisis de la varianza con los factores que tenemos. Acá otra vez vamos a tener que sacar cada uno de estos, ¿vean? Y le vamos a colocar rendimiento y le vamos a colocar los valores, bloque, variedad, fertilización y la... ¿sí? Le damos a aceptar y acá era lo que les decía, miren, en vez de venir y hacer toda la parte que estuvimos haciendo, tenemos acá el Word, lo copiamos, lo pegamos acá y le damos a aceptar. ¿Sí? Ya no guardamos esto, perdón, no aceptar, nos vamos a comparaciones. En comparaciones, según el análisis original que habíamos hecho, ¿a quién había que hacerle la comparación? La prueba múltiple de medias, perdón. Si se dan cuenta acá, veamos. Analicemos uno por uno para que lo tengan. La triple. 0.6247. ¿Hay interacción o no hay interacción? No hay interacción. No hay interacción porque es mayor a nivel de significancia, ¿verdad? Veamos la interacción doble que tenemos acá. ¿Qué sería la labranza por No hay fertilización? Tampoco. ¿Variedad por fertilización? tampoco. ¿Hay o no hay? Tampoco. No hay. Y variedad por labranza, que lo tenemos aquí arriba, tampoco hay, ¿verdad? Quiere decir entonces que no tenemos interacción, ninguna interacción, por lo tanto nos vamos a ir a hacer el análisis individual de cada factor. El factor variedad, ¿hay significancia o no hay significancia? Pregunto. No hay. ¿No hay significancia? ¿El factor fertilizante? Sí hay. Sí hay, es menor al nivel de significancia. Hay significancia. Por lo menos, eso quiere decir que por lo menos un nivel de fertilización es diferente. ¿Cómo ven el de variedad? Aquí está. Ahí también hay significancia. También hay, ¿verdad? Quiere decir que por lo menos una variedad es diferente. ¿Y cómo ven el tema de la labranza? También hay. Quiere decir que por lo menos una labranza es diferente. ¿A qué le hacen la prueba múltiple de medias entonces? A los 3. A los Ajá. tres individuales, ¿verdad? A labranza, a variedad y a fertilización. Tenemos como esa, estamos hablando de rendimiento, lo vamos a poner en descendente. No guardamos nada. Aquí tenemos el nivel de significancia y le damos a aceptar. Ah, bueno, el método. Un DGC y le damos a aceptar. Y ahí tenemos la prueba múltiple de medias, ¿sí? Que habíamos indicado cuáles son los factores, ¿sí? Labranza 0, variedad A o variedad 2, perdón, y fertilización D con fertilización C.
¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna duda? Dije, yo tenía una pregunta con lo que usted estaba diciendo de cuando no se cumplía el supuesto de homoelasticidad. Ajá. Entonces, digamos, lo hicimos primero con una variable de clasificación. Y si Siempre se hace con una variable de clasificación. O sea, lo sí, hicimos primero con un factor. sí. Y si ahí no nos da, entonces lo probamos con nosotros. Exactamente. Primero lo haces con el factor menos importante, que sería la parcela grande. Si no te sale, lo haces con el siguiente factor, que sería la subparcela. Y si no te sale, lo haces con la subparcela. Si no te sale con esos, tendrías que regresar a bajarle el nivel a la parcela principal, o bajarle el nivel a la subparcela, o bajarle el nivel a la subparcela. ¿Por qué se hace esto? Es como que se buscara. Lo que pasa que cuando invertís tanto, en realidad no podés darte el lujo, así te lo digo, de tirar a la basura lo que investigaste. Eso no quiere decir que al no cumplir ese supuesto no puedas hacer nada con los datos, no. Eso lo que te dice es que el ANDEVA no es la forma en cómo tenés que analizar esos datos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a tener que hacer pruebas no paramétricas. Y ahorita me llamó una persona en estos días, miren, y de verdad se los digo, y no lo vayan a tomar como que es algo en lo que yo me estoy creyendo, sino pasa que los estudiantes ahorita que están en prácticas me llaman porque les toca hacer investigaciones a nivel de campo. Me habló uno y me dijo, mire, tengo un problema, no tengo homogeneidad de varianza. ¿Con qué estás? Entonces le pregunté qué era lo que estaba investigando y me estaba hablando del comportamiento de las moscas, porque estaba aplicando productos para el control de mosca en ganado. Yo le digo yo, es normal, las moscas no son una población normal. ¿Por qué? Porque son insectos. Y en la industria cañera se usa mucho o se utilizan mucho las pruebas no paramétricas, que son otro tipo de pruebas que se pueden utilizar cuando las poblaciones no son normales o no tienen homogeneidad de varianza. Y una prueba no paramétrica podría ser Kruskal-Wallis, que eso Infostat lo tiene. Entonces, les quería mostrar, muy bien, les quería mostrar otra cosa. Aquí en ayuda, como siempre, está el manual en el que ustedes, si son curiosos, si les interesa el tema, vienen y pueden descargarlo. Sí están viendo, ahorita se está cargando, pero sí ven la ventana del manual. Es que no sé si compartí ventana o compartí pantalla. ¿Sí lo ven? Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, gracias. Aquí en Infostat, si se dan cuenta ustedes, si nos vamos a buscar, aquí está análisis multivariado, ¿no? Aquí está, análisis de la varianza. Aquí tenemos diseño en parcelas subdivididas, ¿ok? Nos vamos ahí y tenemos la parcela principal en el diseño de parcelas subdivididas, solo que con bloques completos al azar, ¿sí? Y aquí está la forma en cómo debe de realizarse. Si nos vamos, aquí tienen ustedes parcelas principales de diseño completamente aleatorizado. Miren, aquí está la forma en cómo debe de colocarse. Si se dan cuenta, ya no es bloque, sino que es repetición. O sea, siempre lo consideran ustedes, pero en el modelo no. En Infostat sí. Y así es como deben de arreglarlo ustedes para que Infostat les diga que es una comparación en un arreglo. Sería un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en completamente al azar. ¿Sí? Y así lo tendrían que hacer. Y a esto les dan los resultados. ¿De acuerdo? Aquí tienen ustedes también, miren los procedimientos tradicionales de las pruebas múltiples de media, la de Fisher, la de Bonferroni, la de Tukey, la de Duncan, la de Student-Newman-Keuls, que es SNK, ¿sí? La de DGC, que es la prueba de Rienzo, Guzmán y Casanoves, de Joliffe, de Scott y Cott. Y ahí es donde tienen ustedes información suficiente para poder buscar lo que ustedes quieran realizar. ¿Sí? No pueden decir, no me explicó. Ahora bien,
si no estoy mal, eso se los quiero decir también porque a un estudiante ahorita de tercer año, a este estudiante de las moscas, le dije, ok, yo ya te dije que no, que porque estaba preocupadísimo. Le digo, no te preocupes. ¿Qué te toca hacer ahorita? Investigar qué es una prueba no paramétrica y hacer un Kruskal iguales. Simple. Pero se asustan, no entiendo por qué. ¿Qué tiene que hacer es investigar? De eso se trata. Y ahorita ustedes que están en línea, esos deberían de ser más creativos para crear su conocimiento. Buscar más, investigar más, practicar más. Porque obviamente no es su culpa, eso lo tengo yo bien claro, pero uno puede venir y hacer la diferencia. Aquí tenemos análisis de varianza no paramétrica, miren, aquí está. Tenemos la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de Friedman. Es Kruskal-Wallis. Yo digo Kruskal-Wallis porque siempre se le pone la I cuando se ve en otras literaturas. Entonces aquí están las pruebas no paramétricas, ¿sí? ¿Cómo es que se realizarían? Las de Friedman. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, eso sería entonces todo por el día de hoy. No sé si hay alguna duda antes de cerrar la grabación. Muy bien. Y que Vamos a yo tengo ver. una duda, pero no va pues sobre la clase, sino sobre Infostat. Ok, entonces voy a detener la grabación.